La raíz de los calambres o la causa de por qué se provocan los calambres es un problema de baja energía y de bajo oxígeno en el cuerpo. Te voy a contar por qué se da esto y te voy a compartir un plan de 3 pasos para solucionar este problema de raíz y para siempre. Esta solución que te compartiré es poderosa porque no solo trata el síntoma, sino que va a la causa, a la raíz del problema y lo soluciona. ¿Qué es un calambre? Es una contracción muscular involuntaria y dolorosa, a veces muy dolorosa. Pero detrás de esa contracción hay un mensaje clave del cuerpo. Está recibiendo poco oxígeno y su batería se está agotando. Vamos a pensar en el cuerpo como un sistema eléctrico. Y los músculos son el motor que necesitan corriente eléctrica que pase constantemente para funcionar correctamente. Cuando hay bajo voltaje o baja conductividad eléctrica, los músculos no tienen la energía suficiente para relajarse después de una contracción. Entonces como que se quedan como pegados y esto es lo que lo hace doloroso. Esta baja conductividad eléctrica está relacionada directamente con la falta de oxígeno en las células de los músculos. Pero la buena noticia es que podemos recargar estas baterías de energía y aumentar el oxígeno con unos simples pasos que ya muy rapidito ya se los voy a compartir. Además de esa baja conductividad, otra de las razones muy comunes es el estrés. Un día muy estresante, un momento de ansiedad o incluso alimentos que estresan el cuerpo como el azúcar, la harina, la cafeína, comer mucho pueden generar calambres porque el cuerpo se estresa. El estrés dispara nuestro sistema nervioso simpático, el que nos prepara para luchar o huir. Este sistema nervioso excitado hace que los músculos se tensen y quedan como en un estado de alerta constante, agotando su energía y provocando esas contracciones involuntarias. El sistema nervioso y los músculos están conectados y lo que afecta a uno afecta al otro y viceversa. Aquí te comparto las herramientas que van a corregir este problema. Me cambia mucho la luz, perdón, pero sale el sol y ahí lo estoy viendo que va cambiando mucho la luz. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Paso 1. Tomar magnesio. Citrato de magnesio, cloruro de magnesio, teonato de magnesio, glicinato de magnesio, malato de magnesio. El único que no pueden tomar o tienen que evitar es el óxido de magnesio, porque este no se absorbe en el cuerpo y no te va a servir para este propósito. El magnesio, si uno toma demasiado, como afloja los músculos, lo que hace es que te va a dar una diarrea. Entonces lo que hay que hacer es tomarlo en la dosis adecuada. Empieza por una dosis pequeñita y se va ajustando. Ahora yo les cuento cómo se hace. Es importante combinar el magnesio con el potasio. Por eso uno de los consejos que siempre doy cuando vamos a incorporar el magnesio a nuestras vidas es consumir más cantidades de potasio natural. Por ejemplo, una gran fuente de potasio es la palta o aguacate, porque para que el magnesio haga su magia necesita trabajar combinado con el potasio. Por eso es importante que siempre consumamos alimentos que tengan potasio. Paso 3. La conexión a tierra. Cuando uno se va estresando, el estrés es corriente eléctrica, es tensión. Todo eso va quedando en nuestro cuerpo. Y como generalmente usamos zapatillas y los pisos suelen mucho ser de plástico o de material, entonces no hacemos buena conexión a tierra, no hacemos buena descarga, nos olvidamos de ir un rato al jardín. Entonces esto, aunque parezca mentira, hay que recordarlo hoy en día y tenemos que sacarnos los zapatos y poner los pies en la tierra o en el pasto y hacer esa descarga a tierra. Y toda esa carga, esa sobredosis de energía, esa sobredosis de carga eléctrica o de tensión va a ir a tierra. Así que simple, nos descalzamos, nos sentamos a la tierra, ponemos los pies en la tierra y lo dejamos ahí 15, 20 minutos, nos relajamos. Con eso es suficiente para hacer una buena descarga. Vas a descargar, vas a aumentar tu energía vital y vas a calmar tu sistema nervioso. Les cuento cómo se encuentra la dosis correcta de magnesio. Como les decía, podemos utilizar cloruro de magnesio, citrato de magnesio. Yo en mi caso uso citrato de magnesio, que es uno de los vehículos de magnesio que mejor se absorbe.
y por lo general cae muy bien. Y a mí en lo personal creo que afloja mucho menos que el cloruro de magnesio, que suele aflojar muchísimo y es excelente, por ejemplo, en casos de estreñimiento. Si vamos a tomar citrato de magnesio, vamos a empezar, por ejemplo, con una cucharadita de medio gramo, ¿no? O una puntita de una cucharadita de té, muy poquitito. Si lo podemos medir mejor, así ya tenemos idea de qué vamos tomando. Entonces, si empezamos por medio gramo, que es como de una cucharadita, una puntita, lo ponemos en un poquito de agua, lo disolvemos y empezamos a tomar. Eso lo hacemos durante 2 o 3 días, luego aumentamos a 1 gramo o a una cucharadita, media cucharadita, un poquito más, o sea, siempre de a poquito vamos aumentando. Y estamos 3 días, luego ponemos una cucharadita y media, 2 cucharitas, 2 cucharaditas y media, y cuando nos viene la diarrea, que nos viene esa pequeña, es una diarrea que limpia el intestino. No se asusten, que no es nada malo, al contrario, limpia el intestino. Pero esa diarrea es el indicador de que nuestra dosis es la del día anterior. Si el día de la diarrea justo aumentamos a 2 cucharaditas y media, es la del día anterior. 2 cucharaditas es nuestra dosis. Esa es la manera. Esto nos lo enseñó el gran Frank Suárez y creo que es una de las formas más acertadas de encontrar nuestra dosis ideal. Y esa dosis puede irse modificando, ¿sí? Pero por lo general, un buen tiempo van a tomar esa cantidad. Y eso les va a aliviar no solo problemas de calambres, va a aliviar dolores articulares, los va a ayudar a dormir mejor, va a relajar el sistema nervioso, va a ir cambiando sus vidas, porque el magnesio es un mineral esencial que cumple un montón de funciones en nuestro cuerpo y es súper importante. Y por lo general, la gran mayoría estamos en déficit de magnesio. Bueno, esta es la forma de encontrar la dosis. ¿Qué te pareció este video sobre los calambres y el magnesio? Me gustaría mucho que me lo hagas saber en los comentarios. Y como te comentaba, como las harinas y los azúcares son alimentos estresantes, si querés saber cómo terminar con esa adicción que hay a la harina, que no nos permite dejar estos alimentos que son muy perjudiciales para la salud, sobre todo consumirlos en exceso, si te gustaría terminar con esa adicción a las harinas, a los carbohidratos en general, en 48 horas, en solo 2 días, te dejo mi video acá para que veas toda esta información maravillosa. Solo tenés que hacer clic y vas directamente al video. Por supuesto, si este video te gustó, te invito a que nos dejes un dedito arriba, a que comentes este video, a que lo compartas con todas esas personas a las que les puede servir y por supuesto te suscribas al canal. Un beso y hasta la próxima. Chao.